Muchas gracias a todos, buenas tardes y pues perdón por el retraso, una falla técnica, realmente pues un error por ahí, pero ya estamos aquí ya muy gozosos, muy congratulados de poder compartir palabra con ustedes. Y bueno, pues el tema de hoy es que podemos cambiar bíblicamente de una manera duradera. Claro que sí, desde que venimos al conocimiento de Cristo Jesús, nuestra vida ha cambiado. Muy probablemente nosotros no lo vemos cuando recién venimos a la conversión, porque venimos arraigados en el pecado, traemos muchas situaciones que son adversas, costumbres, cultura, arraigo de pecado, a veces fornicación, adulterio, robo, secuestro, pues muchas cosas que estorban pues al crecimiento de nuestra vida. Y obvio que van afectando porque pues estamos tan arraigados en la carne que los pecados con los que nos hemos acostumbrado a vivir, pues se quedan ahí y es muy difícil erradicarlos. De hecho, es imposible en nuestras fuerzas. Por eso es que cuando venimos a Cristo entendemos perfectamente que pues es Dios el que nos da su poder para poder trascender pues toda esta vida, ¿verdad? Sin Cristo, esta vida carnal, esta vida de dependencia de muchas cosas que son anormales. Y bueno, pues entrando en materia, quiero leer con ustedes Efesios, capítulo 2 versículo 8 y versículo 9. Es un versículo que no sabemos hasta de memoria. El apóstol Pablo, pues inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque por gracia son ustedes salvos por medio de la fe en Jesucristo, y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Otras versiones dicen para que nadie se jacte. Y en realidad, pues como yo les decía, solamente la ayuda de Dios es la que puede provocar ese cambio en nuestras vidas, porque es penoso el estado en el que nos encontramos sin Cristo. Digo, ahora que tenemos cierta experiencia ya viviendo en Cristo, pues entendemos esto claramente, pero cuando venimos al encuentro con Dios, las primeras horas, los primeros días, los primeros años con Cristo, pues el arraigo de la maldad sigue ahí y es tan difícil cambiar que yo hasta me atrevo a decir que es imposible porque solamente Cristo puede vivir la vida cristiana y Él en nosotros, pues obviamente es el que nos ayuda. En realidad nosotros no hacemos nada, quien vive la vida cristiana es Cristo en nosotros. El asunto es que muchas veces como cristianos ni siquiera nos damos cuenta, no percibimos, no trascendemos el hecho de que Cristo ya vive en nuestra vida, ¿no? Y no lo dejamos vivir. Gálatas en el capítulo 2 versículo 20, pues es el versículo que realmente le da sentido a nuestra vida cristiana porque dice que con Cristo estamos juntamente crucificados, que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos ya en Cristo, en nuestra carne, lo vivimos en aquel que dio su vida por nosotros, el cual se dio a sí mismo por nosotros y pues entregó su vida por pasión a nosotros. Entonces, es básicamente esta la parte que es más importante, ¿no? Porque la decisión más importante que el cristiano toma en su vida es tener el deseo de seguir el plan de Dios para su vida. Pero ese plan de Dios solamente lo vemos cuando ya nos involucramos en este crecimiento, la madurez espiritual que lo da el conocimiento, la comunión, la relación que tenemos con Dios. Y en la palabra de Dios está bien especificado, pues lo que está revelado en la Biblia como el conocimiento de Dios. Y esta decisión de obedecer a la palabra, llevarla en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, pues trasciende no solamente a la vida que vivimos aquí en la tierra, sino también a nuestro destino eterno, ¿no? El Salmo capítulo 119 es el salmo más grande de la Biblia, pues nos habla de esto, ¿no? Que es importantísimo. Salmos capítulo 119 versículo 165. Y ahí encontramos realmente, pues lo que nos revela el poder de la palabra, cuando nos dice, pues que nosotros de alguna manera, pues guardamos la palabra para poder crecer al conocimiento de Dios. Salmos capítulo 119 versículo 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, ¿no? Entonces, solo lo vamos conociendo, vamos creciendo en esta relación y entendemos que la palabra nos va guiando para poder entender pues esta parte que es tan difícil. Ya Cristo Jesús en nuestras vidas nos lo dice. El Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 20, 20, no, 6.
Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. También aquí está muy clara la especificación de lo que Cristo espera de nosotros, porque habla Cristo. Dice Mateo 6, versículos 25 al 34. Dice, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren ustedes a las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, dice, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo cómo crecen, que no trabajan ni tampoco hilan. Pero yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿qué no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Esto es bien importante, la verdad, de aquilatarlo, porque para Cristo Jesús la dependencia de las cosas materiales eh, es una aberración de nuestra vida cristiana hacia Él. La vida cristiana tiene que ser totalmente dependiente de Cristo, de su palabra, de su mover. Y muchas veces nosotros todavía le queremos echar ganas, ¿no? Todavía queremos hacer como que las cosas a nuestra manera, porque estamos acostumbrados realmente a vivir, pues en el esfuerzo. Y ese esfuerzo Dios lo quiere ahora, pero en la obediencia a su palabra. Qué tremendo es de veras que la gente, aún conociendo de Cristo, aún quiere hacer las cosas a su manera. Yo he visto a mucha gente, creo que a nosotros mismos nos pasó, que en un principio no crecíamos porque todavía dependíamos de nuestro trabajo, de nuestros ingresos, de nuestras habilidades, pues de los dones que ni siquiera sabíamos que eran espirituales. Veíamos los dones de saber vender, de saber movernos. Hay muchos que inclusive que ahora todavía trabajamos en lo secular sirviendo a Dios, y ese es un privilegio que Dios nos da para depender de Él en la bendición que nos da en nuestros negocios. Pero qué rudo es para los misioneros, para la gente que al 100% confía en Dios, porque pues las primeras horas, los primeros días, los primeros meses, los primeros años, se dan cuenta que es totalmente difícil, ¿no? O sea, es realmente doblegar tu vida, humillar tu vida a la voluntad de Dios. No es sencillo. No es sencillo, yo tengo una admiración, un respeto muy grande por aquellos que dejan todo por seguir a Dios. Y a final de cuentas, Dios nos reta a eso. Finalmente Dios va a querer eso en un determinado momento de nuestra vida espiritual, porque Dios es el que nos capacita para dar ese primer paso, un paso necesario con fe hacia el cambio, pues bíblico, que es duradero, porque nuestra relación con Dios aquí trasciende no solamente a nuestra vida natural, como yo les decía, va a cambiar nuestro destino eterno, va a lograr realmente hacer que nosotros podamos vivir en un futuro con Él cuando los acontecimientos apocalípticos se den. Este paso de dar el paso para el cambio duradero en Cristo es la respuesta que tenemos nosotros dada a Dios, que nos demuestra el amor realmente que Dios tiene por nosotros, el amor que, como dice Romanos 5:5, ya ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor es el amor de Cristo, no es cualquier amor. Por eso es que la preeminencia del amor es eso. Un amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, que no busca lo suyo propio, que busca el bien de los demás, que no se envanece. Pues total, un amor que es empático, ¿no? Que en lo primero que piensa es en el otro. Ahora que estamos estudiando aquí en la iglesia en casa, pues las 4 enfermedades, ¿no? Hay más, pero las 4 enfermedades que tiene el matrimonio, pues qué triste es darnos cuenta que una de estas enfermedades, cuando no se maneja con Cristo, nos lleva a esto. Y este es el amor bíblico. Cuando alguien no maneja sus enfermedades del matrimonio, pues lo lleva esto a la celotipia. ¿Quién no es celotípico? ¿Quién no justifica sus celos por amor a la pareja y dices que yo te amo, por eso te celo? Pero cuando no los manejas, cuando no los encauzas en la palabra, en el mover del
espíritu, ese amor y ese celo te lleva a ser violento. Generalmente las personas que son celosas son violentas. A veces, pues ahora sí que con la boca, pero a veces también físicamente, ¿no? ¿Cuántas trompizas no le da el marido celoso a la mujer, ¿no? Y no se cree que nada más el marido como troglodita. También hay mujeres muy violentas, ¿no? Hay mujeres que le pegan a sus maridos y que pues realmente el marido no se queja porque hasta da vergüenza decir, mi chaparrita me pegó, ¿no? Entonces, imagínate toda esta situación que tenemos por no tener estas decisiones de poner nuestra vida encauzada en la voluntad de Dios. Por eso es que, pues, quien es celoso es violento y si no lo maneja con Cristo, se vuelve realmente a odiar a la persona que más quería, ¿no? Es impresionante darnos cuenta cómo puedes llegar a odiar lo que amaste tanto, ¿no? Lo que pudiste haber dicho, lo voy a cuidar para toda mi vida, doy la vida por esto, llegas a aborrecerlo, ¿no? Entonces, por eso es importante tener el amor de Dios, dar este paso bíblico del cambio duradero en Cristo, en la Biblia, en la palabra, con el mover del Espíritu Santo, una dependencia, decíamos, total, ¿no? Total, total, total a Cristo. Y no es fácil, pero ese plan de Dios para que cambiemos duraderamente con la Biblia se centra en Jesucristo. Por eso siempre decimos nosotros, por lo menos lo que hemos aprendido aquí doctrinalmente, es que nuestra vida tiene que ser cristocéntrica, tiene que depender totalmente de Cristo. Si nuestra enseñanza, si nuestra comunión no es en Cristo, si no enseñamos a Cristo, si no dependemos de Cristo, la verdad es que estamos perdiendo el tiempo. Y lo peor es que se lo estamos haciendo perder a todas esas personas que nos escuchan, ¿no? Es Cristo el centro de nuestra vida. Es como les digo, si Cristo realmente no es el que maneja nuestra vida, pues sencillamente no va a haber crecimiento, la madurez espiritual. Este paso de depender totalmente del amor de Cristo, pues se ve realmente en el Evangelio de San Juan, ¿no? El Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, pues versículos que incluso utilizamos hasta para evangelizar a la gente, ¿no? Dice, a lo suyo vino Jesucristo, ¿no? Mas los suyos no lo recibieron, sino al contrario, ¿no? O sea, en vez de recibirlo, lo dejaron, lo vituperaron, lo entregaron a la muerte. Dice, mas a los que le recibieron y creyeron en él, Dios les dio la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y esto, pues no es ahora sí que una situación que venga de nosotros, es el regalo totalmente de depender de Cristo, ¿no? De saber que es Dios el que nos da la bendición. Fíjate, el Evangelio de San Juan en el capítulo 3. También el verso 16, pues lo conocemos hasta de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 17 y el versículo 18 dicen, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el paso que va a certificar realmente que tú y yo dependemos totalmente de Cristo. Cuando le decimos a Jesús, no solamente ven y vive en mi vida, sino que ahora entiendo que tú vienes a darme bendición, vienes a darme salvación, que es tu palabra la que realmente vale y tiene peso para mi corazón, para mi vida. ¿Cuántos de nosotros no dejamos de lado la comunión con Dios por confiar plenamente pues en la carne, ¿no? Dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. A nosotros no nos gusta la luz porque saca evidentemente nuestra vida natural, pero quien ya está en Cristo, que sabe que obedece, pues viene a la luz hasta de manera, ¿cómo le diré? Espontánea, ¿no? O sea, buscamos la luz, ya no nos gusta lo oscurito, ya nos gusta la luz porque ahí se ve evidentemente quiénes somos, ¿no? Entonces, es importante dar este paso de confianza en Dios, porque, pues como dice 2 Corintios 5:17, ¿no? O sea, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esta es una enseñanza que podríamos ver como muy básica, ¿no?
como muy básica en la salvación, como muy básica en la forma de vivir, pero a veces se nos olvida. Le estoy tratando de compartir a usted la dependencia que tenemos que tener a Cristo y a su palabra, y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces creemos en nuestras propias habilidades, creemos que es Dios el que nos va a dar a nosotros el conocimiento, pero que nosotros podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Y realmente sí podemos vivir como se nos pegue la gana, sin darle cuentas a Dios, sin darle cuentas a nuestra esposa, a nuestros hijos. Lo podemos hacer, nadie nos lo va a impedir. El asunto es que si vivimos de esa forma, no vamos a poder de alguna manera escoger el resultado de ello. Va a llegar el pago, va a llegar la circunstancia y no nos va a gustar. A nadie le gusta que le cobren lo que debe, ¿no? Pero básicamente la norma de Dios es la perfección. La bendita palabra de Dios dice que Él no vino a juzgar al mundo. Y es cierto, cuando le dijeron, oye, ¿cómo será este juicio? ¿Cómo va a ser? Dijo, no, yo no he venido a juzgar al mundo. Ustedes ya tienen quien les juzgue. La palabra que yo les he dado es la que les va a juzgar en el día postrero. Entonces, nosotros no debemos de preocuparnos por quién o cómo hace el juicio para nuestra vida. La verdad es que la vida se convierte en un juicio cuando no la vives dependiendo de Dios. Y tú y yo sabemos la consecuencia. Por eso es que es tan importante realmente basar nuestra vida en el conocimiento de Jesús, basar nuestra vida en lo que Dios quiere darnos. La norma de Dios es la perfección. La Biblia dice que seamos santos como Dios es santo. Y dice que sin santidad nadie le verá. Entonces, no hablamos de que lo podamos lograr en nuestros propios esfuerzos. El asunto, como decía yo en Gálatas 2:20, es dejar que Cristo viva su vida en nosotros, porque Él ya vive en nosotros. El asunto es que a veces no lo dejamos vivir. Todavía como, sé de Cristo, soy su hijo, pero vivo a mi manera. Todavía tengo la habilidad, soy buen comerciante, soy buen vendedor, soy un profesionista. Entonces, no, o sea, cuando dependes totalmente de Dios, todo lo que eres, todo lo que tienes, lo pones a la disposición de Dios. Y Dios es el que te marca lo que tienes que hacer. Hay que estar muy sensibles al mover de Dios. No podemos salvarnos a nosotros mismos, ni tampoco podemos depender de ningún otro ser humano para redimirnos. Tenemos la necesidad de reconocer nuestra incapacidad para cumplir con la norma de Dios. La bendita palabra de Dios dice en Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice que las máximas justicias del ser humano son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Esta es una noticia muy tremenda. Pues, ¿cómo que lo que hago es un trapo de inmundicia? Yo, la verdad, me di a la tarea de entender que es un trapo de inmundicia. Me imaginaba yo como cuando destapas una coladera o cuando tienes una jerga que está llena de moho, que no la quieres ni tocar. Pero eso está muy light. Cuando hablas de algo que es así como el concepto que marca Isaías, un trapo de inmundicia, perdóneme que se lo diga, estamos entre adultos, un trapo de inmundicia es como una toalla femenina usada, que bueno, ni siquiera quien la desecha, la propia mujer la quiere tocar. ¿Sí me explico? O sea, haga de cuenta que es algo que hasta la propia mujer cuando la desecha la mete en un periódico, la enreda y la avienta fuera al bote de la basura. Es más, la tira, ¿no? Pues eso es lo que dice Dios del concepto de nuestras propias obras, que a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia delante de Dios. Eso es una noticia muy terrible porque el esfuerzo que usted y yo hacemos para obedecer, para vivir nuestra vida cristiana, si no está basado en la obediencia a Cristo, nos va a llevar a este resultado, ¿no? Que Dios nos vomite de su boca, que Dios no sea, que no seamos aceptables a su boca. Yo creo que siempre he dicho algo, tengo una máxima en mi corazón, que nosotros no tenemos nada con qué impresionar a Dios. Es decir, no impresionamos a Dios con lo que hacemos, no impresionamos a Dios con lo que sabemos. Yo estoy muy consciente de que hay muchos hermanos en Cristo que saben muchísimo más Biblia de la que yo sé, pero también estoy consciente que ni eso impresiona a Dios. El saber la Biblia, eso no impresiona. ¿Sabes? Si tú y yo queremos impresionar realmente a Dios, con lo que lo impresionamos, con lo que le sometemos a él una sonrisa y le agradamos, es con la obediencia. Y desafortunadamente vemos muchos hermanos que todavía trabajamos en piloto automático, ¿no? Que todavía queremos hacer las cosas a nuestra manera. No, obedecer a Dios es lo mejor.
Cuando tú obedeces a Dios, realmente le estás demostrando que le amas. Estás sometiéndote, sujetándote a su señorío, a su soberanía. Por eso es que, pues, necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Realmente, por la gracia y la misericordia de Dios, reconocemos esta condición perdida que tenemos y creemos con todo nuestro corazón y sinceramente en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para recibir ese regalo de vida eterna, el perdón de nuestros pecados, ¿no? Como dice Romanos 6:23, como dice Romanos 5:8, que son pues la garantía de lo que éramos antes de conocer a nuestro Dios de amor. Leíamos ahorita la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 al 9, y es cierto que esa es la condición pues de lo que somos a los ojos de Dios cuando no podemos tener la obediencia. Pero Efesios 2 también nos habla realmente pues de esta parte de lo que era la vida de nosotros sin Cristo. Éramos salvos por gracia, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando andábamos en otro tiempo, siguiendo esa corriente del mundo, viviendo en la carne, pues estábamos obedeciendo a Satanás. Dice el verso 2 que éramos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el cual nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente por Cristo y con Cristo. Por gracia es que somos salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. Entonces, fíjate, lo hizo para mostrar realmente en estos siglos que estamos viviendo las abundantes riquezas de su gracia, la bondad que tuvo para todos nosotros en Cristo Jesús. Mire, amado, es un privilegio realmente ser hijo de Dios y sobre todo en estos tiempos. Somos privilegiados porque estamos en los últimos tiempos. Yo no soy testigo de Jehová, no le voy a predicar el evangelio del miedo, pero es un hecho que todas las señales antes del fin se están cumpliendo cabalmente. Usted abre Mateo 24 y lee las señales antes del fin y todo, todo, todo se ha venido cumpliendo. Entonces, ¿qué falta? Pues realmente lo que tiene que venir, lo que tiene que pasar. Usted y yo como cristianos no podemos ser sorprendidos por esta situación. Tenemos que tener arraigado a Cristo en nuestro corazón en la obediencia, porque de otra manera no vamos a poder caminar en este mundo que está tachado por el pecado, que está regido, porque está gobernado por Satanás. Algunas gentes dicen, es que ¿cómo puedes decir eso? Pues si Dios gobernara este mundo, no estaría como está. Es obvio que el enemigo es el que gobierna este mundo. Por eso es que la norma es seguir sinceramente a Cristo. Él nos da el regalo de la vida eterna, nos perdona los pecados. Dice la bendita palabra de Dios. Fíjate, es impresionante. La carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo eso, también nos va a limpiar de toda nuestra maldad. Esto evidentemente está dirigido a los cristianos. Y uno podría levantar la ceja, pero como un cristiano pecador, o sea, ¿cómo que va a confesar sus pecados? Pues sí, porque diariamente pecamos. Porque estamos tan arraigados en la maldad, como yo les decía, estamos realmente con una cultura de arraigo en las maldades que hicimos. Hoy platicaba con un hermano en Cristo que pues salió ya hace algún tiempo de la cárcel y pues hablábamos de eso y decía, es que todavía siento realmente esa culpa de lo que yo hice. Le digo, pues no te agencies la culpa porque la culpa no viene de parte de Dios. O sea, este versículo que yo les acabo de compartir de Primera de Juan 1:9, se lo decía yo a él. O sea, esta carta de Juan está dirigida a los cristianos, no a los gentiles. Y dice que confesemos como cristianos todos los días nuestros pecados a Dios. ¿Por qué? Porque pecamos. Y cuando no lo hacemos, pues la culpa se enraiga, pues viene a nuestra mente y nos va a acusar. ¿Y quién nos acusa? El enemigo. Dios dice que Él ya nos perdonó, que ya nos limpió con su sangre bendita. Ya no hay ninguna condenación, dice Pablo en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. El problema
es que a veces no es que no lo creamos, es que ni siquiera lo sabemos. Entonces, ese es el gran problema del cristiano, que no tiene arraigada realmente su vida en Cristo. Por eso es que siempre se siente pues oprimido, se siente culpable. Yo le decía, la culpa no viene de Dios. Él nunca te va a culpar. Así como no es tentado por nadie, tampoco te va a tentar a ti. Pero la culpa que el enemigo te pone es por ese desconocimiento de no sentirte perdonado por Dios. Cuando tú te sientes perdonado por Dios, pues no hay ningún poder humano que te vaya a desarraigar de Cristo. Cristo es nuestra máxima figura realmente de protección. Y si aún no tenemos esta sincera y franca y genuina relación personal con Cristo, pues tenemos un problema espiritual fuerte. Y solamente Dios Padre lo puede resolver, porque sin esta relación con Jesús estamos separados, sin esperanza de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Estamos espiritualmente muertos en nuestro propio pecado, como dice Romanos 3:23. Éramos y somos hostiles a Dios. Estamos cegados por Satanás y cautivos por él para hacer su voluntad. Por eso es importantísimo que tengamos este concepto de entender la salvación que Dios nos dio, que no es que la sintamos, no es que la creamos, es que Él ya la hizo. Las dudas vienen porque estamos viviendo en la carne. Esa es una realidad. Sí nos sentimos muy espirituales, pero aquel que no depende totalmente de Cristo y su palabra, estos dardos de fuego del enemigo van a hacer mella en su mente y no le van a permitir vivir la libertad que Cristo ya nos dio. Entonces, no tenemos el poder para liberarnos del control del pecado sobre nuestra vida. Fíjate, Eclesiastés desde el Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 7, en el versículo 20, nos enseña esta parte, pero perfectamente. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice la bendita palabra de Dios: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Cómo mira? El propio sabio nos decía todo el tiempo: vamos a tener en nuestra mente, en nuestro corazón, pecado. Hay una máxima en el cristianismo que dice que el pecado es como una parvada de pájaros que están volando alrededor de nuestra cabeza. Ese es el pecado, que siempre va a estar ahí queriendo penetrar en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero lo importante no es, eso no es pecar, o sea, puedes estar pensando en pecar, pero la Biblia dice: sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de nosotros. Lo importante no es que tengamos el pecado volando alrededor de nuestra cabeza, lo importante es que no le permitamos anidar, que no vengan los pensamientos. Santiago lo dice de una manera más directa, ¿no? Que el pecado en sí no se da de un momento a otro. Primero es el anhelo, primero se piensa en él y después que pensamos en el pecado da luz, o que tenemos el pensamiento malo, la concupiscencia, viene a dar a luz el pecado. Entonces, todo es un proceso degenerativo también, espiritualmente hablando, cuando no creemos pues que Dios puede realmente perdonarnos. Somos incapaces de agradar a Dios, pero Dios es justo. Dios es justo, siempre tiene todo. ¿Por qué? Porque Dios aceptó el sacrificio de la muerte de su Hijo por cada pecado de nosotros, cuando lo resucitó de entre los muertos. El Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es divino. Fue divino y seguirá siendo divino. Pero dice el apóstol Pablo que no consideró Jesucristo su divinidad como algo a que aferrarse, sino que se despojó de esa divinidad y se humilló hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Eso de verdad que lo entendemos, pero el problema es este, hermanos amados, perdónenme que se los diga, lo vivimos. ¿Realmente entendemos esta trascendencia de Cristo en nuestras vidas? O como la mayoría de la gente, hasta he visto gente que dice: ay, pobrecito, lo mataron, mira cómo lo sacudieron, mira cómo lo vituperaron, lo clavaron a la cruz. Realmente tanto fue el azote que le dieron que prácticamente lo subieron casi muerto a la cruz. Y se quedan con eso, ¿no? Esa parte emocional que sí vemos, que sí sentimos y que sí sabemos. Pero el asunto es que no vemos más allá de esto, porque para empezar, no lo mataron. Esto, ¿cómo no, hermano? Si se murió, sí, pero no lo mataron. Él, él de su propia voluntad lo dice Cristo.
Yo tengo poder para dar y entregar mi vida, pero ese mismo poder que tengo para darla y entregarla, lo tengo para volverla a tomar. Y fue lo que hizo al tercer día. Esa resurrección, fíjese, es impresionante porque esa resurrección de Cristo al tercer día, después de esto que parecía la derrota más tremenda que el mundo haya sufrido, se convierte en el triunfo más glorioso, la verdad, que esta humanidad ha tenido, ¿no? Porque la resurrección, Cristo cuando resucita pone en su lugar a los imperios, a las potestades, los exhibe públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y fíjate que lo que dice, ¿no? Es impresionante. El acta de los decretos que estaban en nuestra contra quedó también ahí en la cruz, crucificada juntamente con Cristo. Tú y yo ahora, fíjate, estamos crucificados juntamente con Cristo, espiritualmente hablando. Porque ese lugar realmente no le correspondía a Jesús. Ese lugar nos correspondía a nosotros. Es decir, si hubiésemos muerto nosotros sin conocer a Cristo, nuestra muerte solamente hubiera servido para saldar la deuda que teníamos nosotros con el pecado, con la misma ley de Dios. Pero Cristo al morir en nuestro lugar, pues nos da esta trascendencia, ¿no? Por eso es que es importante. Mire, Dios nos da poder para elegir esta solución a ese problema espiritual que tenemos. Nos da el poder entre elegir a Cristo, que Él lo dio por amor a nosotros, pero a mí me impresiona sobre todo lo que Cristo hizo, que todos lo conocemos, el sacrificio en la cruz. Pero hay dos causas por las que lo hizo. La primera es evidente, por la obediencia a su Padre. Así como Él nos pide obediencia, también Él nos puso el testimonio de que hay que obedecer. No consideró su divinidad como algo que aferrarse y con su muerte obedeció a Dios Padre, que lo mandó. No nos lo enseñó desde el cielo. No dijo, miren chiquitines, aquí tengo lo mejor que tengo en el cielo, es mi hijo amado, se los enseño. No, dijo, ahí lo tienen, se los doy, lo entrego por ustedes. Eso fue el primer acto de obediencia que Cristo lo hizo. Y el segundo es mucho más importante para ti, por mí. No solamente lo hizo por obedecer a su padre, que lo hizo así, sino lo hizo por amor a ti y a mí. Es un acto realmente que trasciende a nuestras vidas, es un acto que a ti y a mí no nos costó nada, pero que nos da esta identidad que tenemos que, pues, tomar, asirnos de ella, no rechazarla. Porque si rechazamos la muerte de Cristo, la verdad de Dios, si no nos arrepentimos de nuestro pecado y en consecuencia no recibimos ese regalo de la vida eterna a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces, fíjate, quedamos bajo el juicio de Dios. Es lo que dice la bendita palabra de Dios. No hay ninguna salvación porque no tenemos a Cristo. Somos ignorantes de las cosas espirituales. Y al ser ignorantes de las cosas espirituales, obviamente vivimos en la carne. Sería muy triste que tú y yo, que somos hijos de Dios, inclusive que ya estamos sirviendo a Dios, todavía viviéramos en la carne. Pero ¿a cuántos no nos pasa? ¿A cuántos no nos sacude realmente toda la cultura que hay en el mundo? Todavía andamos chachareando en el mundo a ver qué es lo que nos puede servir para esta vida espiritual. Y no debe de ser así, hermanos. No tenemos poder para vencer el pecado, porque el poder no está en nosotros, está en Cristo. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 dice, esto también lo sabemos muy bien, San Juan capítulo 8 dice que si perseveramos y si permanecemos en la palabra de Dios, pues dice que seremos realmente sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Eso lo dice el versículo 32, pero el 33 dice, le respondieron, fíjate, los principales judíos le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Y Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Yo sé, dice Cristo, que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Ahora, el asunto, así la retórica para nosotros que estamos en Cristo es, tú ya sabes lo que Cristo hizo, ya conoces la salvación tan preciosa y la estás viviendo que Dios ya te dio, pero a veces por no querer estás viviendo en la carne.
Todavía estamos arraigados en esa cultura de pecar, ¿no? Sabemos enteramente que mientras vivamos en este cuerpo corrompido, pues vamos a ser más proclives a pecar que a hacer lo bueno. Pero tenemos que resistir al diablo. Tenemos que someternos a Dios. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero fíjate cómo somos listos, yo diría que hasta pasados de listos, ¿no? Nos sometemos al mundo, nos sometemos al diablo y pues obviamente al que resistimos es a Dios y todavía queremos bendición. Entonces, amados hermanos, pues yo creo que es un tiempo de reflexión, es un tiempo de tomar realmente el Evangelio como nuestro estandarte, a Cristo como nuestro verdadero Dios Salvador, nuestro príncipe de paz, como dice la Biblia, porque es Dios y nadie más que Dios el que nos dice, cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Cree de todo corazón que la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, te perdona tu pecado. Y no solamente eso, también te limpia de él. O sea, todo ya lo hizo Dios. Ahora nos corresponde a nosotros pagar por esa salvación. No pagar en morir, sino sí morir al pecado. O sea, someternos a Dios. Porque si rechazamos la verdad respecto al arrepentimiento genuino de nuestro pecado, pues la consecuencia es que no recibimos el regalo de la vida eterna que solamente Jesucristo nos dio, el Hijo de Dios, amoroso, y permanecemos bajo el juicio de Dios, ignorante, como te decía yo, de las cosas espirituales, sin poder vencer el pecado en nuestras vidas y sin la capacidad, que esto es más dramático todavía, de poder agradar a Dios. Porque Dios no se agrada del pecado, dice su bendita palabra que nada que sea pecaminoso va a entrar al reino de los cielos con él. Y con la garantía, además, que si vivimos así, que nos va a aumentar la prueba, que nos va a aumentar la angustia, los problemas vendrán como la consecuencia de todo esto que estamos viviendo y las dificultades, pues no le faltan al hombre de Dios, ¿no? No debería de ser esto. Parece parece un mensaje muy desalentador, pero lo quiero ver desde la perspectiva de no ser sometidos a Dios, a su palabra, de no ser obedientes. Y realmente, pues si seguimos viviendo en la carne, aún pensando que somos cristianos, estamos sentenciados a morir en nuestros pecados. Ya lo leímos en Juan 8:21 al 24. Y estamos bajo condenación, ¿no? Por el castigo eterno. Separados para siempre, es impresionante esto, separados para siempre de la presencia de Dios. La segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 7, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, y luego viene el 8 que nos hace una retórica, mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Tenemos el tiempo de Dios, no estamos limitados por el tiempo ahora que vivimos en Cristo. Nuestra vida no es tan finita, y no me refiero a la calidad, sino de que tiene fin en lo natural. Vamos a morar con Cristo eternamente, de nosotros depende, de la obediencia, porque no todo aquel que le digamos Señor, Señor, pues estará con Él en el reino de los cielos. La prueba está aquí. La prueba está aquí. Muchas veces tenemos las circunstancias, las adversidades y nos preguntamos hasta cuándo, por qué me pasa esto, yo veo a Dios, amo a Dios. Pues sí, pero probablemente estás pasando por una prueba de Dios. Se dice por ahí, ¿no? Que cuando estás pasando por una prueba, el maestro guarda silencio. El maestro nomás está esperando que tú resuelvas el problema, ¿no? Que resuelvas la prueba. Afortunadamente, espiritualmente, tú y yo no estamos solos. Sí, el maestro está en silencio, pero pues para que a veces ni siquiera nos demos cuenta cómo nos saca de las vicisitudes, de las circunstancias. Y realmente es por la fe. Es por la fe que usted y yo podemos realmente alterar el plan del enemigo con la salvación de Cristo Jesús. Nos acomodamos a veces a la propia sabiduría que tenemos, que es fatua completamente, es inadecuada para conocer a Dios. La sabiduría humana, pues es eso, es terrenal, es animal, es diabólica.
lo dice Santiago, ¿no? Pero hay una sabiduría que es la otra, la espiritual, la divina, la que viene de Dios. Por eso es que es importante vivir en ese concepto, ¿no? En ese concepto, entendiendo perfectamente que hay tres formas de vivir en esta vida que se puede decir es humana, ¿no? El concepto de vivir como el hombre vive, pues se da cuenta en la humanidad, cuando devuelve mal por mal, ¿no? O sea, si alguien te hace daño, pues tú también le contestas con daño. ¿Qué pasó? Pues si no pateé un perro. Si me sacas la lengua, también yo te saco la lengua. Y si puedo, te la saco hasta con las pinzas para que te duela más. Pero no es el concepto, eso es muy humano. Yo me acuerdo, para vergüenza mía se los platico. O sea, yo crié a mis hijos en esa situación de no te dejes y ponles en la torre. Y si te pegan, también tú pégales. ¿Qué pasó? Y si viene el papá y toca la puerta, para eso tienes padre, yo me rifo. Y si viene la señora, la mamá y también quiere bronca, pues para eso está tu mamá. Fíjate qué impresionante, ¿no? O sea, es esta educación de mundo, ¿no? De pega, si te pegan, pega, defiéndete. Eso es humano, todo el mundo sabe hacer eso. Pero hay otra cosa que es diabólica, que es cuando alguien paga con mal el bien que le haces. Siempre que pongo o que hablo de esto, pongo un ejemplo. No sé si te ha pasado que haces una fiesta en tu casa e invitas a la familia, amigos, conocidos, vecinos y demás. Y de repente, pues ya son 10 horas de la noche, ya es medio tarde y ya se quieren ir. Y dices, no, quédate, no te vayas, ¿a dónde te vas? Ya está muy tarde. Quédate aquí, mira, aquí está tu casa, ¿no? Es más, de pared a pared todo es colchón, ¿no? Aquí puedes hasta rodar, aquí quédate. Y se quedan. Y el otro día te levantas temprano y hasta preparas el desayuno y el baño, pasan y bañense y todo. Y se bañan. Después de la fiesta los atiendes bien. Y ya se van, ahora sí, hasta luego, que les vaya bien. Y de repente ya sentado así, de repente dices, oye, ¿y mi reloj? ¿Y mi teléfono? Aquí lo... Ah, por allá de estar, yo aquí lo dejé. Y lo buscas, ¿y qué crees? Ya te ganaron. Eso, perdóname hermano, es diabólico. Y muchos venimos de eso. Ah, no, pues están dormidos, pues yo ando taloneando, pues si se ponen lentos, pues yo me avanzo. Y eso es diabólico. Alguien que te hace el bien, alguien que te estima, alguien que te da lo mejor que tiene, lo avanzas, hermano. Y fíjate, pero viene lo espiritual, lo divino, hermano, que ni siquiera es humano, ni animal, ni terrenal, y mucho menos diabólico, hermano, que dice que le hagas bien al que te hace el mal, que tú contestes con bien a todo aquel que te hace daño. Eso te revienta los resortes de tu mente. Lo compartes con la gente y la gente dice, "Ustedes están locos". Y pues bendita locura, porque es la locura por Jesús. O sea, nosotros no somos buenos porque seamos buenos, somos buenos porque Cristo vive en nosotros. Y eso sí lo dejamos vivir. Porque si no actuamos de estas dos formas que te dije, humanamente o diabólicamente. Pero fíjate, el ejemplo de Cristo. Al que te persiga, ora por él. Al que te pida la capa, dale también la espada. Al que tenga hambre, dale de comer. Al que tenga frío, dale tu suéter. Eso raya en la locura, hermano. O sea, dices, pues sí es empatía, pero hay un versículo que, sobre todo a mis hermanos que están en la cárcel, les impacta muchísimo. Este que dice, el que robaba, no robe más. Y eso lo entiendo. Ya soy cristiano, soy hijo, ya no puedo estar robando. Pero dice, mas ahora trabaje con sus manos para ayudar a aquel que padece necesidad. Te rompe los resortes de tu mente. Y dices, pues, entiendo que no voy a robar, ya no debo de robar, pero trabajar para que el flojonazo de mi vecino coma, ¿qué pasó? Pues si no estoy loco. Pues sabes, esas son las pruebas de lo que Cristo nos enseña a hacer. Son las pruebas de lo que Cristo nos dice que tenemos que hacer para agradarle a Él. Y esa es la empatía. Yo le digo aquí a los hermanos en la casa, en la iglesia de casa, que cuando Dios nos permite mirar algo, lo hace con el fin de que hagamos algo. Él no nos muestra algo solamente para informarnos. Si tú ves a alguien que padece necesidad, si ves a alguien que tiene hambre, si ves a alguien que tiene frío, que está mojado en la calle, es para que te desprendas de lo que tienes y lo arregles y lo puedas ayudar. Pero muchas veces, ¿qué decimos? ¿Yo por qué voy a hacer eso? Que lo hagan otras personas.
Entonces, hermanos, creo que esta tarde lo que Dios nos quiere decir es que bíblicamente podamos cambiar con la ayuda de Dios, con su palabra, pero siendo dependientes totalmente a la voluntad de nuestro Dios de amor. No podemos entender esto como como un mensajito, pues, de parte de Dios. Aún César, hermanos amados que me escuchan, aún cuando decimos, es que yo hago esto, yo voy a la cárcel, yo predico, yo voy a esto, voy con los niños de la calle, salgo en el programa, también doy la palabra. Eso, eso no impresiona a Dios. Y solamente les recuerdo a ustedes algo en el amor de Jesús. Recuerden que nosotros no hacemos nada. ¿Cómo? No me difame, hermano. No, no hacemos nada. Todo lo hace Cristo. Si algo bueno sale de nosotros, hoy se lo decía a mis hermanos en el Oriente, si algo ven bueno que sale de nosotros, ni siquiera nos aplaudan a nosotros ni nos vean a nosotros. Es Cristo que mora en nosotros, es Cristo que fluye de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces están viendo al hermano, a veces están viendo al pastor, están viendo al predicador. No, es Cristo que se mueve en nosotros. Ahora, si algo sale mal y no les gusta, ahí sí échenos la culpa. ¿Por qué? Porque somos falibles, porque la regamos. Porque mira, fíjate el error de hoy con ustedes, yo, de mi persona. Y eso es, a lo mejor dices, "Pues, somos hermanos, no pasa nada". No, tenemos que aprender a respetar el tiempo de los demás, a hacer las cosas que tenemos que hacer, pero pues, sí puede uno tener excusas, es que se le ponchó la llanta al metro, es que hubo tráfico, lo que quieras, gustes y mandes. Perdónenme, hermanos, pero esta es la dependencia de Cristo. En todos los aspectos damos testimonio de aquel que mora en nosotros. Hoy estamos más que seguros de que el cambio duradero en nuestra vida espiritual es depender totalmente de Cristo, de su palabra, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que como dice la Escritura, es el que nos guía, el que nos recuerda las cosas que Cristo ya nos enseñó, lo que nos mandó a hacer. O sea, no hay excusa. No hay excusa. Y hasta que menguemos nosotros, hasta que entreguemos realmente todos los trastes que tenemos en las manos de Dios, podemos ser utilizados por Él. Porque si todavía tenemos por ahí un guardadito de yo tengo esta habilidad y sé hacer esto, pues Dios, digo, de verdad que se ríe de nosotros. Hacemos planes y se los contamos a Dios y Él se ríe. Y vemos muchas parábolas, ¿no? Una de ellas cuando dice, necio, necio, hoy mismo vienen a pedirme a ti, a mí tu alma, ¿y de quién va a ser todo lo que estás fabricando, lo que estás guardando, lo que estás edificando? Tenemos que pensar eso. Dice Cristo, con esto termino, dice Cristo en su palabra que hagamos tesoros en los cielos, donde ni el ladrón roba, ni hurtan, ni matan, donde la polilla y el orín corrompen, donde el óxido no hace añicos las cosas que dejamos. Pongámoslos en el banco espiritual, en el banco celestial, porque ahí es donde son duraderos. Y creo que eso nos ha quedado claro. A muchos de todos nosotros que tenemos ya algún tiempo en el Evangelio, entendemos que es Dios, solo Dios y para Dios nuestra vida. Muchas gracias, amados hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Buenas tardes. Gracias, César, por el quite que me hiciste. Dios bendiga tu vida, hermano. Cristo en ti. Gracias, gracias Ramón, gracias por